Irfan Ali y María Corina Machado compiten por regalar los recursos de Guyana y Venezuela, respectivamente, a los Estados Unidos en una competencia fronteriza entre países hermanos que al único que beneficiaría sería a los Estados Unidos, ya que si Irfan Ali es capaz de regalar petróleo venezolano, aunque él dice que es petróleo de Guyana, y recibir únicamente 2% de comisión, y ya Guyana es un aliado de los Estados Unidos, para Estados Unidos invertir en todo lo que significaría una operación militar parecida a la que hay en Ucrania para derrocar al régimen actual de Venezuela, el cual es apoyado por Rusia, y como sabemos Rusia está ganando la guerra dado que ya logró recuperar la región de Kursk. El panorama luce absolutamente complicado y esta propuesta de María Corina Machado suena empeñar a Venezuela por muchas décadas o siglos para que el negocio sea rentable según la contabilidad que suele efectuar Donald Trump, con el agravante que la única licencia que teníamos, que era la de Chevron, fue eliminada bajo solicitud y aprobación de María Corina Machado, con la promesa que vendrán licencias de otras compañías. La ExxonMobil, como sabemos, tiene un pleito pendiente con PDVSA, el cual posiblemente cobraría de contado en caso de otorgársele una concesión a los terrenos que estaban antes con Chevron. Sería aconsejable que el equipo económico de María Corina Machado informe no de manera electorera para una militancia que aplaudirá a todo, sino con estrictos criterios económicos, a ver si se le pudiese ver algún sentido a esta propuesta, porque mientras más la pienso, menos viable parece. Irfan Ali, por cierto, continúa en su viaje en Estados Unidos y ayer se reunió con el secretario de Transporte. Antier se había reunido con el secretario de Energía. Si María Corina Machado pretende emular la estrategia de Irfan Ali, lo menos que podría hacer es mejorarla, porque para los objetivos que se plantea Irfan Ali le están resultando bien, está llevando la delantera, quien pega primero pega dos veces. Guyana es un país que aprende rápido y mi preferencia personal es que logremos aliarnos y asociarnos con Guyana de un modo tal que logremos resolver nuestro diferendo limítrofe. Posiblemente ambos países tengamos que ceder en algunas posturas, porque la alternativa sería caer en la continuación del conflicto entre Ucrania y Rusia, considerando que Estados Unidos y Europa necesitarán desplegar material militar que producen y consiguen financiamiento para su producción, y si hay una capitulación de Ucrania que finalice esa guerra, inevitablemente el foco del conflicto internacional tendrá que ser migrado y posiblemente aquí mismo en aguas del Caribe. En Guyana y Venezuela no tenemos ninguna necesidad de ser países enemigos. De hecho, la comunidad del Caribe ahora está unida, como siempre, bajo la consigna de repudiar las grotescas medidas que está aplicando Estados Unidos contra todos y cada uno de los demás países del mundo. Así como Europa, Canadá, México, Corea del Sur, China han expresado reservas y objeciones a las políticas arancelarias de Donald Trump, ahora le llegó el turno a los países del Caribe, la CARICOM, es decir, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y un largo etcétera.
por el tema de los médicos cubanos. Como sabemos, Cuba también es otro país del Caribe que mantiene excelentes relaciones con la CARICOM, lo cual explica por qué Cuba también ha apoyado a Guyana y no a Venezuela en nuestro diferendo limítrofe con Guyana. Pero en todo caso, Cuba envía a los países del Caribe, como también lo hace con Venezuela, Rusia y muchos demás países, los famosos médicos cubanos. ¿Qué ocurre con el Caribe? Los médicos caribeños se gradúan de las universidades de las Indias Occidentales e inmediatamente emigran a Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, y existe un déficit crónico de médicos en el Caribe, los cuales vienen a ser reemplazados por médicos cubanos. No es la mejor opción, pero aparentemente es lo único que les resulta, ya que sus médicos locales se van del Caribe. Y Marco Rubio ha emitido una advertencia a los presidentes y primeros ministros del Caribe que deben cesar el programa de los médicos cubanos o serán revocadas las visas de dichos dirigentes y líderes del Caribe. A lo cual ya los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago han respondido que Estados Unidos, si así lo desea, puede revocar visas a esos liderazgos, pero ellos no van a abandonar a sus médicos cubanos. Suena increíble, especialmente en Venezuela, donde debido a la polarización política hay una distorsión del trabajo que efectúan los médicos cubanos, ya que se dice que realmente no vienen a ejercer la medicina, sino a efectuar actividades de espionaje. Lo que sí es cierto es que muchos médicos venezolanos se gradúan de universidades venezolanas y migran a Chile, a Europa y a otros destinos de la comunidad internacional, y Venezuela también se queda sin médicos, igual que los países del Caribe, y recurre a médicos cubanos. Venezuela debería ingresar como miembro pleno al CARICOM porque existen posturas similares. Posiblemente República Dominicana ingrese pronto a esa organización, como ya lo está Haití, y quizás Cuba. El gran problema del CARICOM es el sentimiento que tienen los países anglófonos de no querer aprender español para no tener que comunicarse en español. Eso lo vimos en las reuniones de la OEA, en donde a ellos no les gustaba que Luis Almagro y secretarios generales anteriores hablaban siempre en español, y los países de habla inglesa no se sentían representados y sentían que si ellos hablan el idioma internacional no tenían por qué andar aprendiendo español. En Haití se habla francés y creol, que es un país miembro del CARICOM. Sin embargo, Venezuela mantiene excelentes relaciones con la mayoría de los países del CARICOM. Con Trinidad y Tobago tenemos grandes acuerdos petroleros, pero lo que realmente nos aleja de esa organización es el diferendo limítrofe con Guyana. Es necesario que lo resolvamos. Tenemos que vernos en el espejo de Ucrania y Rusia, donde durante siglos las fronteras no habían estado bien delimitadas, hubo que incurrir en una guerra. Rusia ha arrasado con las fuerzas militares ucranianas que habían ingresado al territorio ruso de Kursk, mientras que los rusos se mantienen firmes en Donetsk y otras 3 regiones del este de Ucrania que ahora ya están controladas por Rusia y cuya población es rusoparlante, y muy probablemente Rusia no querrá ceder 1 milímetro de esos territorios. Y posiblemente Ucrania tendrá que capitular, ya que el plan de paz que efectuó Donald Trump y que presentó Marco Rubio en la reciente reunión en Arabia Saudita
consiste en numerosos detalles que están siendo enviados por varias vías diplomáticas a Moscú, y esas vías diplomáticas son lentas y tardarán algunos días en llegar. Y los funcionarios rusos han advertido que ellos estudiarán atentamente la propuesta de cese al fuego que presenta Marco Rubio y Mike Waltz una vez llegue, y aún no ha llegado. Pero Putin no pierde su tiempo y se viste de militar y visita Kursk a los militares, a quienes felicita por exterminar al ejército ucraniano de la zona, el cual está en retirada. Al polvorín se suma Polonia, cuyo presidente exige que Estados Unidos incorpore a suelo polaco ojivas de carácter nuclear, lo cual repetiría la crisis de los misiles en Cuba, que correspondía a misiles nucleares rusos en un territorio insular cercano a los Estados Unidos, y ahora serían misiles estadounidenses muy cerca de Bielorrusia y Rusia, ya que Polonia queda en Europa Oriental. Esperemos por la paz del mundo que no se concrete dicha solicitud, ya que, como sabemos, una guerra nuclear implica la extinción de la especie humana en cuestión de segundos. Como era de esperarse, las bolsas de valores siguen bajando, en especial la fábrica de vehículos electrónicos Tesla, que está siendo brutalmente vendida, ya que mucha gente no desea contribuir con la fortuna de Elon Musk, a quien atribuyen la debacle económica de Estados Unidos por asesorías financieras que están incurriendo en mucho desempleo, aun cuando dicho desempleo era necesario porque se está despidiendo personal redundante que no hacía falta, aunque quizás algunos de los despedidos sí hacen falta y quizás se le está pasando la mano con los recortes. Pero también tenemos el caso que el déficit fiscal de Estados Unidos es gigantesco, y a medida que los fondos soberanos de países como Japón y China venden sus bonos del tesoro estadounidenses, se necesita con urgencia nuevos compradores para esos bonos, especialmente si se va a refinanciar deuda con emisión de deuda nueva, para mantener el déficit y para que siga trabajando el gobierno americano, que por cierto a última hora logró mantenerse abierto, ya que por la mínima diferencia pasó en el Congreso una subida del techo de la deuda por algunos meses. En Estados Unidos, una vez más, lograron correr la arruga a pesar de todos los despidos que se están efectuando. Y muchas personas opinan que la actual bajada en las cotizaciones bursátiles es necesaria para que la gente que incurre en pánico venda sus acciones, y el dinero que reciba por esas ventas lo reinvierta en bonos del tesoro que ayudarían a refinanciar la deuda americana. De modo que reducir el déficit fiscal es nuevamente un objetivo que será pospuesto. También tenemos declaraciones desde Guyana que advierten que cualquier persona de Venezuela que sea electa gobernador o diputados de Asamblea Legislativa en Guyana, o diputados por la Guayana Esequiba en la Asamblea Nacional Federal en Caracas, todas esas personas estarían sujetas a prisión, al igual que los electores, por traición a la patria, que suele ser la excusa que usan todos los países para calificar la acción ciudadana de estar en desacuerdo con un gobierno y preferir otro. Y por supuesto, el planeta continúa en incertidumbre
ya que todos estos desarrollos de Ucrania consumen a la comunidad internacional en su totalidad, ya que la forma definitiva como se ha resuelto este conflicto definirá el nuevo orden mundial que hasta la fecha aún no conocemos, aunque sí lo podemos intuir. Es inminente una victoria militar rusa apabullante, considerando que los Estados Unidos buscan retirar tropas de la OTAN e incluso las tropas que pudiesen ir a Rumanía ni siquiera lograrían llegar allá si logra haber un cambio de gobierno en Rumanía, país que por cierto está volcado en las calles pidiendo que pueda participar en las elecciones presidenciales el candidato despectivamente descrito como rusófilo de ultraderecha, Georgescu. En Portugal, las encuestas también muestran un gran avance de la extrema derecha y persiste la incertidumbre si el Partido Verde de Alemania finalmente aprobará que el Bundestag levante su techo de deuda. Y de no hacerlo, será muy comprometido el plan de financiamiento militar europeo gigantesco que plantea Ursula von der Leyen. Marco Rubio opinó que si Rusia no accede a los términos de la tregua, será visto por la comunidad internacional como un país que no quiere la paz. Y como Rusia tampoco quiere tener problemas de imagen, lo más probable es que utilicen los próximos días para intensificar las luchas, extirpar definitivamente los poquísimos restos del ejército ucraniano que aún queda en Kursk y consolidar su dominio militar en los territorios ocupados para reingresar a las conversaciones de paz con una serie de exigencias absolutamente estrictas de no permitir tropas de la OTAN en Ucrania, y como sabemos ya tenemos tropas francesas en Ucrania, de la permanencia de los territorios conquistados bajo soberanía rusa, algo a lo cual Ucrania se opone rotundamente, ya que Ucrania desea recuperar esos territorios, pero no tiene cómo hacerlo, ya que ni siquiera cuando Estados Unidos estuvo luchando junto a ella durante todos estos años, no lograron hacer nada. Ahora menos. Y por supuesto que Ucrania no exija admisión a la OTAN, lo cual es imposible con la presidencia de Volodymyr Zelensky, y una promesa tal probablemente provendría de un nuevo presidente en Ucrania, pero para que haya un nuevo presidente en Ucrania hacen falta nuevas elecciones, y para convocar nuevas elecciones hay que eliminar la ley marcial, y para eliminar la ley marcial hay que llegar a la tregua, y Rusia aún no está preparada a proporcionar esa tregua hasta que consolide militarmente algunos espacios más, lo cual pudiese ocurrir durante los próximos días. Y van pasando los días y se acerca el momento de la verdad, que será el próximo 2 de abril, cuando Estados Unidos notifique el listado de aranceles recíprocos aplicables a cada país del mundo, y probablemente ello conllevará a una intensificación de la guerra comercial, ya que todos los países querrán retaliar. Estados Unidos seguirá aumentando aranceles y perdiendo mercados, ya que la gran mayoría de los países del mundo se están obstinando de Estados Unidos y haciendo negocios propios. Y en el mercado petrolero bajan los precios, lo cual dificultaría la autosuficiencia energética que busca Estados Unidos, quienes tendrán que seguir importando petróleo, ya que desarrollar nuevamente su industria petrolera mediante inversiones en las tecnologías shale es muy costosa
y con los actuales precios del crudo bajando hacia los 60 y cuidados y $50 el barril, ya han bajado a 70 o menos, no es rentable efectuar inversiones petroleras en Estados Unidos con precios tan bajos. Y otra señal bajista del precio petrolero mundial será la oferta de Venezuela una vez salga Chevron, ya que Venezuela venderá el petróleo a un precio más barato a través del mercado negro. Irán también es otro país cuyo petróleo es sancionado. Rusia también tiene petróleo sancionado. Y en general estos regímenes de sanciones y aranceles de Estados Unidos contra la gran mayoría de países del mundo ocasiona un comercio muy desigual, y el electorado ha sido engañado porque se nos había dicho que el gobierno de Trump iba a ser un gobierno del libre mercado, y lo que estamos viendo es un proteccionismo digno de los regímenes marxistas más rancios y asquerosos de siglos anteriores.